Un ejemplo. En una fábrica de pinturas se realiza control de calidad. Entre otras cosas, se mide el volumen que contiene cada una de las latas. De hecho, es importante porque si las latas se llenan con un contenido mayor, la empresa está perdiendo dinero. Se contabiliza el número de baldes de pintura con un contenido mayor a 1.05. ¿Sí? Una muestra de 146 baldes presenta 7 con contenido por encima de lo estipulado. Construya un intervalo de confianza al 90% para la proporción de baldes con exceso de contenido. Bien, ya saben que esta es la fórmula. Para esta fórmula necesitamos datos. Los datos son el tamaño de la muestra, el número de éxitos, que en este caso representa el número de baldes que tienen un contenido por encima de lo estipulado. La proporción muestral, que fácilmente obtenemos dividiendo 7 entre 146, que significa que estamos dividiendo el número de éxitos entre el tamaño de la muestra, lo que resulta en 0,0479. Obtenemos la proporción de fracasos, Q, y esto es 1 menos P, así que resulta en 0,9521. Todo esto corresponde a la muestra, por eso es que los símbolos que estamos usando corresponden a los símbolos de proporciones muestrales. El nivel de confianza que nos han impuesto es 90%. Bueno, ya saben que el complemento es alfa y eso es 10%. Z debe tener un valor que debemos encontrar con el nivel de confianza y alfa. En la curva normal estándar tenemos que el 90% es el nivel de confianza y se sitúa en el centro de la curva. Es esta área grande que tenemos dibujada en verde. El área de alfa corresponde a las zonas en rojo que se acaban de dibujar a ambos extremos, a las dos colas de esta curva. Alfa, por lo tanto, que es 10%, se tiene que dividir en 2 y corresponde a cada uno de los lados un valor de alfa medio 0,05. Con este valor vamos a la tabla de los números Z y vamos a buscar cuál es el valor de Z correspondiente a estas áreas. Bien, buscamos y vemos que existen dos posibilidades, ¿no? Una de ellas es 0,0495 y la otra 0,0505. Bien, entonces lo único que tenemos cierto es que Z va a empezar con un valor de 1,6 negativo, pero no sabemos cuál es el siguiente número en el valor de Z, dado que tenemos dos valores muy cercanos al valor de alfa medio que estamos buscando, que es 0,05. Y entonces tendremos que hacer un proceso de interpolación para saber cuál es el valor final que vamos a darle. Y les aseguro que haciendo uso de la interpolación o bien guiándose de las flechas que están en la tabla, encontrarán que Z tiene un valor de menos 1,645. Ya que sabemos el valor de Z, que de hecho es positivo y negativo, lo añadimos a la lista de datos que tenemos y reemplazamos todos estos en nuestra fórmula. Utilizando el símbolo negativo de Z obtendremos el mínimo y con el signo positivo el máximo. En este cálculo resulta que el mínimo es 0,188 y el máximo 0,07697. Si multiplicamos los resultados por 100, obtendremos un valor que podremos interpretar mejor. Y así tenemos, por ejemplo, que el mínimo se convierte en 1,88% y el máximo en 7,70%. ¿Qué significa? Pues significa que el valor verdadero de la proporción de baldes que tienen exceso de pintura está entre 1,88% y un máximo de 7,70%. ¿Qué confianza tenemos para afirmar esto? Pues la confianza la tenemos de la probabilidad, que es el área que está al centro en la curva normal y que vale 90%. Por ello es que nuestra respuesta debe decir: tenemos la confianza del 90% para afirmar que la proporción de baldes de pintura con contenido por encima de lo estipulado está entre 1,88% y 7,70%.